Listo, entonces, primero que nada, mi nombre es Joey Llovera, yo soy coordinador de la sociedad TEJAT, ¿no? Y junto con un grupo de estudiantes y amigos del circuito universitario de debate, estamos organizando el TEDAN. El TEDAN es el torneo escolar de debate y le llamamos amistoso novato porque está dirigido a novatos y lo que esperamos es que sea una bonita experiencia. La intención es generar espacios seguros, agradables y amistosos para que podamos tener esta experiencia primera de debate. Entonces, en ese sentido, tenemos un taller para personas juezas, que como les decía, está abierto no solamente para aquellas personas que van a juzgar, sino también para aquellas personas que van a debatir, para que puedan entender las lógicas de lo que piensa un juez cuando debate, ¿no? Esto les va a servir para este sábado, que es el torneo, pero también puede servirles en adelante, ¿no? Y es un material que vamos a valorar muchísimo, ¿no? Para ello tenemos a Gerson Oviedo, ¿no? Gerson Oviedo nos ha venido acompañando en diferentes iniciativas y torneos, ¿no? Y es una ayuda muy valiosa para nosotros y agradecemos pues su disposición, su paciencia, su tiempo y poder ayudarnos en esta tarea que le hacemos de todo corazón, ¿no? Y entonces es un gran apoyo, es un gran aliado y agradecemos mucho tu presencia y todo lo que tú sabes dentro de debate y que nos puede ayudar muchísimo. Bien, dicho eso, te dejo el taller. Aprovechemos a preguntarle todo lo que podamos sobre adjudicación y en general pues aprovechemos todo lo que él sabe de cómo juzgar un debate y etcétera, ¿sí? Listo, entonces dejamos a Gerson y me muteo. Gracias y bienvenido, Gerson. Muchísimas gracias a todo el mundo que está presente acá y también a todas las personas que quizás no están ahorita mismo, pero que tienen el interés de también introducirse al formato escolar. Estoy muy feliz de que podamos inculcar esta información, de que se pueda visibilizar más. Particularmente conozco a gente que le gusta juzgar, pero no tanta gente que se ve involucrada en el formato escolar. Entonces, desde ya agradecerles muchísimo por haber entrado temprano, pero también desde ahora agradecerles por simplemente tener el interés de aprender a adjudicar. Sé que hay personas acá que van a adjudicar el torneo, he visto sus nombres dentro de la nómina. Sé que hay personas también debatientes acá que también les interesa saber cómo van a ser evaluadas. Como ya lo dijo yo, creo que es muy importante el saber exactamente de qué forma van a evaluar las juezas, porque quizá algunos venimos de un contexto en el que no sabemos exactamente cómo se debate el formato escolar o cómo te están juzgando, entonces puede variar de caso a caso, ¿cierto? Hay algunos torneos escolares donde te piden evidencia, te piden papeles o esa clase de cosas. Voy a tratar de ser tan profundo como sea posible en cómo se juzga un formato, cómo se juzga en World Schools. Y esto quizá también te pueda dar mucha buena información para saber exactamente cómo, más o menos, qué es lo que los jueces esperan de ti, qué es lo que posiblemente te podrían o estarían predispuestos a pensar sobre ese tipo de formato. Pero antes quería preguntarles si es de que ya en alguna ocasión han debatido, han juzgado, han observado un debate, sea cual sea, honestamente. No tiene que ser el formato escolar, puede ser el formato universitario, puede haber sido, no lo sé, han apoyado como voluntarios a su colegio, han visto algún debate previamente en, no sé, la televisión o lo que sea. Pueden comentarlo en el chat o pueden prender sus micros. Así también tengo más información si es de que ya tienen como cierta idea de qué es World Schools o en general debate. La pueden hacer también si están haciendo ahorita, como poner un like o levantar un dedo para ver el número de personas que están que de alguna manera están respondiendo eso, ¿no? Como reacción, ¿no? Vimos como 4, 5, 6, ¿no? Listo, veo que hay un regular cantidad de personas que ya han debatido o ya saben más o menos sobre qué es debate. Eso es bueno. Igual para personas que no lo sepan, justo este taller es indicado para ustedes, para que así puedan familiarizarse, puedan tener ideas más o menos de qué es lo que va a surgir en el torneo TEDAN, que es algo que va a ser fantástico honestamente. Entonces justamente por eso este taller se llama Introducción a Juzgar WSEC. Voy a empezar entonces. Lo que quiero primero introducirles es cómo va a estar estructurado este taller. Lo primero que voy a hablarles es, reconozco que hay distintas formas de debatir. Hay distintos formatos, hay formato universitario, formato escolar. Fuera de este tipo de debates también hay otro tipo de debates, como por ejemplo hay gente que organiza debates también que no son formales literalmente. Básicamente debate es un choque de ideas, ¿cierto? Entonces quiero hablarles un poco sobre el formato en particular de este torneo, que es el formato WSEC. Es un formato que es el principal para la gente escolar.
Aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente. Hay 3 a 5 oradores. Es decir, un equipo a favor de la postura que le indica la moción y un equipo que va a estar en contra de la postura que te da la moción. Por ejemplo, si se tratara de esta cámara prohibiría los zoológicos, el equipo a favor defiende prohibir los zoológicos y el equipo en contra no está a favor de prohibir los zoológicos. Pueden hacer cualquier otra cosa, pero no están de acuerdo con que tengan que prohibirlos. Y de ellos, de esos de 3 a 5 personas, solamente 3 van a debatir a favor y 3 van a debatir en contra. Y aquí es donde se puede ver el gráfico, ¿verdad? Aquí pueden ver, sale el primer discurso a favor. El discurso dura como máximo 8 minutos, con 15 segundos extra. Piénsenlo como cuando ya son los 8 minutos ya deberían estar acabando, a los 8:15 ya no apuntan nada, personas juezas. Luego sale el primer discurso de oposición, a defender su postura. Luego sale el segundo discurso a favor, el segundo discurso en contra, el tercer discurso a favor, el tercer discurso en contra, y finalmente termina con la réplica de oposición. El lado de oposición termina con esa réplica y concluye el debate con la réplica de proposición, es decir, la réplica a favor. Entonces ténganlo muy en cuenta para el momento de que vean los debates, quizá se puedan marear un poco con la estructura de cómo funciona este formato, pero para hacerlo simple solamente hay 2 bancadas, una a favor y una en contra. Tienen 3 oradores que van a debatir y uno de ellos también se va a encargar de la réplica que van a realizar. Eso es lo que quiero que comprendan para que no lleguen con sorpresas para el debate, porque es algo que puede ser un poco confuso, sobre todo inicialmente. Esto es hasta ahora con respecto al formato. Y se preguntarán, ¿qué se hace en estos tipos de debates? Como, ¿qué decimos? ¿Cómo se debería debatir? Tengo muchas dudas porque no he hecho debate antes, o no tengo idea cómo se empieza porque tengo muchas ideas. Es normal, honestamente, en este tipo de debates y en este tipo de formato, sobre todo en un torneo tan lindo como el TEDAN, que es un torneo para novatos, quizá puedan tener dudas de qué se espera que hagan, qué deberían debatir, cómo se debería debatir, o qué podrían decir, o de qué forma empezamos el debate. Aquí, lo que primero que quiero que quede claro es cuáles son los roles que ustedes tienen. Aquí quiero hablar de los primeros discursos, que están entre el primer discurso de proposición, es decir, el primer discurso a favor, y el primer discurso de oposición. Aquí el primer discurso de proposición lo que debería estar realizando es definir la moción de manera que sea clara, de forma que sea justa para ambos equipos. Déjenme ilustrar esto. Por ejemplo, y saben, es un caso como, no lo sé, como hipotético. Digamos que la moción fuera esta cámara, es decir, nosotros, esta cámara haría alianzas estratégicas comerciales con Chile. Y proposición dice, sí, vamos a hacer alianzas estratégicas con Chile, pero con Chile definimos que se trata de Chile, pero el ají, es decir, en otra palabra, no nos referimos a, por ejemplo, el país. Eso claramente es algo que no es razonable, no es claro, no es justo, es incluso irracional. Es algo que los primeros discursos tienen que justificar, tienen que dejar claro qué es lo que están defendiendo, qué es lo que va a ser justo para que el debate surja. Eso es lo que quiero que quede claro. Lo primero que tienen que hacer los discursos es tratar de definir de qué va a tratar este debate. Tengo un ejemplo claro. Por ejemplo, ya en algunos casos, por ejemplo, si se tratara de política, hay, digamos, un ejemplo de moción que es: esta Cámara apoya que las mujeres en política adopten comportamientos y características tradicionalmente masculinas como parte de su imagen pública. Por ejemplo, vestimenta masculina, hacer más grave la voz, usar un lenguaje más confrontacional, es decir, un lenguaje que trata de incentivar a la discusión directa en debates, etc. Eso es lo que dice, por ejemplo, la moción, ¿verdad? Que esta Cámara apoyaría que las mujeres en política adopten estos comportamientos tradicionalmente masculinos como parte de su imagen pública. Aquí, el lado a favor, por ejemplo, lo que sí sería justo que defina es que lo que se refieren con comportamiento tradicionalmente masculino, que es una parte que deberían definir, es ideas o rasgos culturalmente asociados al liderazgo masculino. Esta vestimenta formal, un estilo comunicativo más confrontacional, un tono de voz más grave, lenguaje directo y dominante. Ahora, lo que también es justo que proposición defina, es decir, esto no obliga a todas las mujeres a comportarse así, solamente a las que están ejerciendo política. Y también es justo que proposición defina que diga, no nos referimos a que se mantengan así todo el tiempo, o no decimos que las mujeres deberían ser masculinas, sino de que es positivo que adopten esas estrategias en la política en particular. Entonces, como van viendo,
hay cosas que tienen que aclarar la moción, porque si no, oposición o cualquier otra bancada puede malinterpretar lo que van a defender en este debate. Entonces ustedes tienen que dejar claro qué es lo que van a estar defendiendo, de qué trata este debate. Entonces, como estaba retratando hace un momento, voy a escribir como la moción para que ustedes también lo tengan tanto en cuenta. No sé dónde se pone. Ah, ya, encontré el chat. Pero, por ejemplo, si esta fuera la moción, justo lo que estaba diciendo, ¿no? Proposición no tiene que no tiene que defender que las mujeres tengan que ser masculinas, o no tiene que defender de que tengan que ser esta estrategia todo el tiempo, sino que tiene que defender que las mujeres que participan específicamente en política tengan que utilizar esta estrategia, pero de manera adecuada, no todo el tiempo. No tienen que defender algo que no es totalmente justo para el debate. Eso es lo primero que quiero dejarles en claro. Denme un segundo porque ahí está. ¿Dónde está para presentar? Ahí está. Entonces, eso es lo primero que estoy diciendo, que creo que es importante, que es definir la moción clara. Sin esa definición, el debate puede ocurrir, pero notarán que será muy extraño saber exactamente de qué tratará este debate o a qué se referirán o qué exactamente quieren defender. Como no hay una postura clara, los argumentos no son claros tampoco muchas veces. Aquí, oposición puede también tratar de justificar otra definición. Por ejemplo, en el caso que decía, ¿no? De esta Cámara establecería relaciones estratégicas con Chile. Quizá proposición quiere jugar sucio o quiere simplemente no dejar claro el debate y termina diciendo que Chile se refiere a cualquier otra cosa menos el país. Entonces aquí oposición simplemente puede decir esto no es razonable o no es claro o no está bien para el debate que queremos que surja. Entonces lo que sí hace que sea justo el debate es que nos refiramos al país específicamente. Y ahí es donde ustedes presentan una definición alternativa, que es esta definición que debería aplicarse para el debate. Entonces van viendo, ¿no? Proposición define, oposición puede redefinir si cree que no es justo y puede tratar de justificar por qué debería redefinir este debate. Y ambos tienen que ir explicando en el primer discurso de qué va a tratar este debate, cuáles son los puntos clave, y también anunciar cómo se va a separar los argumentos de su lado. Aquí pueden ir pensando, ¿verdad? Después de que ya hayan definido lo que va a tratar esta moción en particular, los debatientes deberían hacer esfuerzos para explicar de qué va a tratar este debate. Por ejemplo, el primer orador de proposición, en la moción que les mandé, que es de mujeres con comportamientos tradicionalmente masculinos para la política, el lado a favor puede decir de que esto les da mejor oportunidad de ejercer poder cuando hay estructuras políticas que han sido muy masculinizadas, políticas que muchas veces dan mayor espacio a hombres y demás. Ellos van a tratar de justificar eso y porque es conveniente para ellos. Esto también lo que puede tratar de justificar proposición, es decir, esto va a permitir de que las mujeres se les normalice en espacios de liderazgo. Eso es algo que proposición seguramente va a querer defender, porque es lo que algún argumento que se les puede haber ocurrido. Y posiblemente pueden decir, esos son los dos argumentos que vamos a traer. El primer orador, y esta es la parte donde esbozar el caso, el primer orador va a hablar sobre cómo esto permite de que puedan ejercer poder, y el segundo orador va a hablar sobre cómo esto permite que se normalice, que se haga más común que las mujeres pertenezcan a espacios de poder, espacios de liderazgo, posiciones de importancia. Eso es algo que un primer orador debería hacer, dejar claro cuáles son los argumentos y decir cómo se van a dividir esa carga. Por ejemplo, como estaba diciendo, el primer orador se encarga de este argumento, el segundo se encarga de este segundo argumento y el tercero se va a encargar de comparar y justificar por qué nuestro lado prevalece por sobre el otro lado. Eso es algo que proposición podría hacer. Oposición, por otro lado, podría tratar de decir que su postura es de que no quieren normalizar y promover que mujeres se adapten a estándares masculinos. Y aquí oposición lo que va a decir es de que posiblemente esto refuerza normas que son indeseables para las mujeres, normas patriarcales. Eso es lo que el primer orador va a justificar. Lo que el segundo orador va a justificar es de que esto no soluciona el problema raíz, que es de que ya hay sesgos, hay influencias negativas hacia la mujer. Entonces esto no arregla el problema, básicamente. Como van viendo, ahí se va pintando ya mejor el debate. Ya dejaron qué van a defender, qué es lo que cada lado quiere defender. Pueden tratar de definir qué es lo que están defendiendo y luego van a estar diciendo qué es lo que van a exactamente explicar en su debate, por qué esto es importante para ellos. Y van a tratar de decir por qué y quiénes van a encargarse de qué partes. El primer orador se encarga de esto, el segundo se encarga del otro, el tercero va a hacer esto.
Es importante que se pueda ir generando una estructura para que podamos saber de qué va a tratar este debate y que los jueces vayan entendiendo. Luego vienen los segundos discursos. Aquí van a tratar la definición otra vez, si es de que siguen sin como exactamente generar un acuerdo en de qué va a tratar este debate. Por ejemplo, volviendo al ejemplo lúdico de Chile, si proposición sigue diciendo no, nos referimos a Chile pero del picante, no nos referimos al país, pues pueden seguir tratando de justificar eso, aunque honestamente no es muy estratégico, como se pueden dar cuenta. Luego también pueden volver oposición a volver a reclamar de que eso no está bien. Y los segundos oradores deberían ser capaces de refutar los argumentos de un lado o del otro. Aquí un contexto rápido para las personas que ya han hecho debate y también para las que no tanto. Quiero dejar claro a qué se refiere con refutar. Se refiere a el hecho de responder al otro lado cuestionando cualquier parte de su argumentación. Ya sea que, por ejemplo, se refiera a probabilidad. Por ejemplo, oposición puede refutar a proposición diciendo, ustedes hablan de que van a darles espacios a las mujeres que les da mayor capacidad de liderazgo, de fuerza, pero, y aquí viene la refutación, pero esto implica de que muchas mujeres terminen siendo muchas mujeres que no quieran entrar a estos espacios a través del uso de masculinización vayan a terminar siendo afectadas, porque ahora se normaliza aún más que para ser fuerte o ser importante tengas que ser masculina. Entonces haces de que muchas mujeres terminen siendo desplazadas o relegadas. Es un ejemplo de lo que podría surgir en este debate que estaba tratando de explicarles. Eso es una refutación que es ofensiva, ataca directamente a lo que dice los discursos de proposición, o viceversa. Proposición trata de responder a oposición diciéndoles, ustedes dicen de que no deberíamos hacer esto, pero, y aquí es por ejemplo, una refutación defensiva ante las críticas que te han lanzado. Ustedes tratan de decir de que no deberíamos hacer esto porque estamos normalizando, pero sin la normalización no habría forma de entrar a un espacio que ha sido tan como justificado solamente para los hombres, o que ha sido como estructurado para que las voces graves y el uso de ternos sea predispuesto a pertenecer ahí. Ahí vamos pensando en de que proposición está tratando de defender su lado diciendo es la única manera de hacerlo, y oposición puede decir criticando, no está bien que hagamos esto porque eso quita la oportunidad a las que sí quieren luchar porque se normalice el espacio para mujeres, ya sea que se masculinicen o no en estos espacios de política. Entonces vamos viendo que se va haciendo un debate, cuestionamientos importantes sobre cómo deberían ir surgiendo. Los segundos discursos deben estar defendiendo y respondiendo al otro lado. También pueden introducir nueva parte del caso. Como dije, los primeros oradores ya deberían ir diciendo de qué va a tratar este debate más o menos. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Como puede ser sobre normalizar, sobre dar oportunidades únicas, sobre quizá percepción, etc. Pero el segundo orador todavía también puede tener nuevo material. El material que quizá el primer orador no dijo todavía, o solamente lo dijo pero no lo explicó, pero que dijo que iba a traerlo el segundo orador. El segundo orador también puede explicar eso. Puede decir, por ejemplo, si el primer orador dijo, mi segundo orador se va a encargar de hablar de que la percepción de las mujeres mejora, como el segundo orador se puede encargar de esa parte y empezar a explicar por qué la percepción de las mujeres efectivamente mejora. O viceversa, puede decir de que empeora en oposición, y esto puede ser importante para el caso. Entonces el segundo orador puede estar estableciendo eso. Eso es como lo que puedo añadir. También puede dar nuevos ejemplos. Pueden dar, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Ejemplos, digamos, la candidatura que está viniendo en Perú ahorita mismo, digamos, en algún ejemplo político que se les pueda ocurrir, a Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, cualquier otro candidato que se les pueda ocurrir, ninguno en específico, pero pueden ir pensando de que los ejemplos que pueden surgir pueden ser importantes también, y que los segundos oradores pueden traer ejemplos que pueden ser importantes para pintar en tu mente de qué trata este debate, más o menos a qué quieren apuntar. Entonces eso es lo que quiero que quede claro. Los segundos oradores pueden definir otra vez las cosas, pueden tratar de discutir sobre lo que se definió antes, pueden y deben refutar y responder de manera ofensiva y de manera defensiva, y también podrían traer nuevos argumentos, es decir, pueden traer una nueva parte de su caso para defender su postura. Y aquí viene el tercer discursos. Aquí ya, como ven, ya los primeros oradores dijeron lo que querían decir, argumentaron, defendieron. Los segundos oradores han sido como que guerreros que han defendido a más no poder lo que ellos defienden hasta la muerte, que es su postura.
han tratado de justificar que incluso si es de que hay ciertas partes malas, igual hay ciertas cosas buenas que deberían prevalecer pese a todo eso. Y entonces, hasta ese punto del debate, puede ser difuso todavía. Puede ser difuso saber quién gana y quién pierde. Y aquí vienen los terceros oradores a tratar de ayudarnos a comprender mejor eso. Aquí, si todavía no resuelven la definición que ha sido compleja de comprender, aún el tercer orador podría tratar de llegar a esa definición que aún está en discusión. Ahora, los terceros oradores, al igual que los segundos oradores, podrían traer una pequeña parte del caso, pero no es obligatorio, porque lo que los terceros oradores deberían hacer principalmente es responder. Como ya dije, el primero usualmente se encarga de hablar de sus argumentos, de justificarlos, de por qué importan, por qué deberíamos creer de que son importantes. Que el segundo orador defiende y también justifica un poco más. El tercero ya no debería hacer tanto eso, porque ya todo lo que ese trabajo ocurrió fue antes. El tercer orador lo que debería hacer es volver a responder a lo que dijeron y dejar claro por qué van ganando. Su rol no es particularmente el decir vamos a argumentar un quinto argumento, eso no es justo porque queda muy poco tiempo para que acabe el debate, sino más bien su rol es de decir por qué van ganando esta ronda, responder a dudas que quedaron. Por ejemplo, si hubo una discusión, ¿no? Por ejemplo, hubo un choque, proposición dice nuestra percepción va a mejorar porque estamos en más espacios ahora, y oposición dice tu percepción va a ser peor porque ahora los espacios que están creando son dañinos porque ahora solamente piensan de que para ser fuertes tienen que ser de esa forma. Esa es una discusión que deberían resolver en un punto del debate. Entonces el tercer discurso viene, si no ha quedado claro, y dice esto es ganado por mi lado por estos motivos. Y aquí explican, ¿no? Como incluso si ha habido ataques de parte de oposición, vamos ganando por estos motivos. O al revés, oposición puede decir, incluso cuando proposición trató de defender mucho su postura, lo que no se ha dado cuenta es de esto. Y ahí van justificando por qué es de que van ganando ellos también. Y aquí, como digo, pueden presentar un poquito más de su caso, pero no es deseable, porque ya el debate va acabando. Como ya vieron en la estructura anterior, ya el debate, por ejemplo, si fuéramos tercera de oposición, ya han pasado unos 8, 16, 24, 32, 40, 48, 40 minutos más o menos. Entre 32 a 40 minutos. Ya no es ideal como decir, este es mi nuevo argumento que voy a tratar de explicar. Eso suena un poco tarde, ¿cierto? Porque ya vienen las réplicas. Entonces quiero que quede claro eso. Pueden hacerlo, sí, no es tan deseable. Y si van a hacerlo es algo chiquito, no algo que sea como un total nuevo argumento. Entonces eso es lo que quiero definir con los terceros discursos. Ahora, no sé si hay alguna duda. Espero que haya podido ser claro porque he tratado de ser tan ilustrativo como sea posible. Pero no sé si les ha quedado claro, chicos. Me pueden dejar un like si sí. Igual pueden escribirme si no. ¿Sí? A ver, quiero ver un poco más de reacciones porque solamente veo... Ay, muy bien, 7 reacciones. Ya. Igual como digo, chicos, siéntanse libres de hacerme preguntas. Otra vez tuvo esto, no puede ser. Pero espero que esté quedando claro porque esto es fundamental, no solamente para jueces, sino para debatir también. Para que sepan qué va a pasar en el debate, más o menos cómo se podrían ir estructurando, ir conociendo sobre este formato también. Parece que no puedo abrir el chat sin que se cierre esto. Y ya, eso es como lo que quiero que les quede claro. Ahora, estas son cosas más técnicas, espero que no se aburran mucho porque son cosas más técnicas del formato, pero jueces sí, esto importa mucho porque en verdad esto va a ocurrir en sus debates en algún punto, honestamente, de todas las rondas que van a haber, en algún punto esto puede ocurrir. Pero ahora, ¿qué es lo que indica el manual? Existe distintos tipos de materiales. ¿A qué nos referimos con materiales? Material se refiere a cualquier cosa, honestamente, que dice en el debate. Material se refiere a argumentar, a refutar, a comparar tus argumentos con el del otro lado. Material es todo, básicamente. Entonces, aquí lo que se refieren con clarificación del material del tercer discurso. Recuerden que nosotros estábamos hablando de terceros discursos y que era un poco difuso porque como que se deberían centrarse más en responder y en todo caso en comparar, y también podrían presentar un chiqui si es de que es posible, pero tampoco es como que se espere eso. Aquí es donde es una discusión importante que los jueces deben saber. Hay 3 tipos de materiales que existen y aunque técnicamente los terceros discursos pueden presentar parte de su caso si ha sido señalado en su primer discurso, lo que decía, ¿no? El primer discurso puede esbozar, puede decir, mi primer orador va a decir esto, o sea, yo voy a decir esto, el segundo orador va a decir esto, y el tercer orador va a decir aquello.
Eso puede ocurrir, pero no es deseable porque ya es muy tarde, honestamente. Los otros equipos capaz ni pueden responder, honestamente. Piénsenlo, si es tercer discurso de oposición, nadie de proposición te va a responder más que la réplica, y es muy corta la réplica para responder. Entonces, aquí lo ideal es comprender la diferencia entre los tipos de materiales, que es el nuevo, el tardío y el evolutivo. Aquí el material tardío se refiere a material que ha sufrido de tiempo limitado para desarrollarse y que niega a los oponentes la oportunidad de interactuar con ese material, ya sea respuestas, ya sea argumentos. Por ejemplo, si solamente el primer orador dijo, voy a presentar sobre, digamos, otra moción, porque ya creo que ya pude haber cansado con la moción de, la moción de, por ejemplo, de política con mujeres. Voy a mandar en el chat. Por ejemplo, esta moción, les voy a dejar de gamificación. Gamificación se refiere a integración de elementos de diseño de videojuegos, como controles, logros, tablas de clasificación, gráficos o interfaces en contextos como el trabajo o el aprendizaje. Esta cámara se opone a la gamificación del entrenamiento militar. Para que lo piensen rápidamente, gamificación es como Duolingo básicamente, pero de manera más realística y con contextos militares, o sea, disparos y todas esas cosas. Ahora piénsenlo como el primer discurso de proposición. El primer discurso de proposición pudo haber discutido y haber dicho, nos oponemos a la gamificación porque esto hace de que los militares no tengan en verdad información o que se tomen a la ligera la guerra o los conflictos. Y el primer discurso de oposición solamente dijo, esto puede hacer de que las personas como que tengan como que cierta expertise sin arriesgar vidas. Pero luego no vuelven a tocar ese tema, como que lo dejan abandonado, no vuelven a discutir eso. Eso hasta que viene el tercer discurso y empieza a explicar, sí, es importante de que reconozcamos de que esto es una experiencia invaluable porque el tener gamificación hace de que las personas no arriesguen su vida y no hay otra opción para que puedan hacerlo porque la gamificación es la mejor y bla bla bla. Eso es muy tardío, ya viene muy tarde, eso es algo que el otro equipo no puede involucrarse, no puede responder, no puede contraargumentar, no puede tratar de comparar porque no ha venido antes, y si vino fue como que apenas mencionado. Entonces no parece ser justo para que el debate surja, ¿cierto? Entonces piénsenlo como jueces. ¿Ustedes como jueces creen de que eso puede ser útil? ¿Puede funcionar para el debate? Puede que sí. ¿Puede tomarse en cuenta? Sí se puede tomar en cuenta. Ahora, la diferencia es, ¿esto es justo para comparar el debate? Quizá de alguna manera quisieron traerlo antes, pero apenas lo dijeron. Entonces, al momento de comparar, hubo suficiente forma de que el otro equipo se pueda comparar con lo que dijeron, porque si no, pues posiblemente no queremos darle tanto crédito, no queremos darle tanto peso al momento de definir quién gana y quién pierde la moción, el debate. Entonces piénsenlo así, ¿verdad? El material tardío se refiere a un material que vino muy tarde. O sea, sí se anunció un poco, quizás se habló un poquito de ese tema, pero como que al final lo abandonaron prácticamente hasta que recién viene el tercer discurso a hablar de eso. Entonces tomen eso en cuenta al momento de evaluar ese debate. Piénsenlo como, si vino muy tarde, ¿qué tanto peso quiero darle, en verdad? Porque quizá no es justo darle tanto peso a algo que en verdad casi ni pudieron discutir hasta casi el final. Entonces piénsenlo así, personas juezas. Y aquí hay una aclaración. Hay tres tipos de materiales: el nuevo, el tardío y el evolutivo. El nuevo es algo que en algún punto los equipos en sus preparaciones antes del torneo o durante el tiempo de preparación que tienen, como que lo pensaron, pero nunca lo dijeron, hasta que viene el tercer discurso y decide como decir ese argumento. Es su rol como personas juezas que este material no sea considerado para nada. Ya el simple hecho de que venga tan tarde es que no se pueden involucrar por nada del mundo con eso. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de materiales. Traten de pensarlo cuando lleguen a la deliberación, que es con sus otras personas juezas. Piénsenlo bien, miren si es de que en verdad es algo que se puede analizar o quizá no se puede. Entonces, si es de que solamente lo dijo el tercer orador, pues es algo que no es justo que se evalúe. A diferencia del tardío, el tardío quizás se habló muy poco, se introdujo apenas como que se dijo se va a traer esto, pero como dice acá, no se explica tanto con suficiencia en el primer discurso como material subanalizado. Entonces recién el tercer discurso lo vuelve a explicar. ¿Se debería tomar en cuenta? Sí. ¿Es quizá lo más importante para el debate? Posiblemente no, porque es algo que no se puede chocar, no se puede discutir tanto. Entonces no es tan justo como definir que alguien ganó un debate, una discusión, si no sabemos exactamente qué tan importante fue.
y lo último es material evolutivo. Eso es lo que debería ocurrir en el debate, que es el primer discurso lo explica un poco, el segundo discurso lo refuerza más y el tercer discurso explica totalmente lo que querían decir y ya lo cierra completamente. Termina contrarrespondiendo a lo que dijeron el otro lado, termina justificando su importancia, termina dando buenos ejemplos, intuiciones, analogías, lo que se le ocurra, pero lo dice. No sé, piénsenlo como en la moción de gamificación que decía. Quizá hay algunos ejemplos de que ya han ocurrido en la vida real, o quizá no en la vida real, pero quizá que les gustaría invitar a pensar, como, no sé, pintar imágenes mentales, como panel. ¿Ustedes les gustaría estar en la guerra solamente habiéndose preparado a través de videojuegos y juegos de rol y de tablas de clasificación como si se tratara de, no sé, de Dota o de LOL? Entonces por eso es de que nos oponemos a esto. Es algo que podría ser cualquier discurso de la bancada a favor. Entonces piénsenlo así, como esto es según la justicia que permite en el debate y también según cómo debería ser el debate, que es los argumentos y las ideas se van reforzando entre todos ustedes juntos, no como que uno no lo dice y el otro sí recién. Entonces eso es lo que quería explicarles sobre el material. Sé que puede ser muy aburrido, muy técnico, pero espero que haya podido ser claro, porque es algo que los jueces, si bien es muy técnico, los jueces también suelen ser técnicos. Entonces eso es para garantizar de que el debate sea lo más justo posible para los debatientes y jueces. Entonces eso es lo último que quiero explicar sobre los discursos que debaten, fundamentan, justifican, responden. Y lo último que quiero hablar es los discursos de réplica, sobre los roles. Los discursos de réplica no son nada más ni nada menos que discursos que ya, después de que ya acabó todo el debate, puede haber dudas de los jueces. Puede haber dudas todavía que no han quedado claras de por qué ustedes están ganando. Entonces ustedes dan una respuesta general. Con respuesta general no me refiero a refutaciones, como de criticar o como de decir de que este argumento estuvo no le gana por X motivo, sino más bien de justificar de manera amplia, porque pese a todo lo que ha dicho el equipo a favor, ustedes van ganando. Pónganse, por ejemplo, en el caso de gamificación. Aquí otra vez puede haber una discusión sobre la eficacia sobre si esto es una buena preparación para los militares o no. Aquí oposición va a decir, esto es eficaz porque esto les da mucho tiempo de preparación y les permite ser más prudentes con la forma en que pueden ingresar a esos espacios. Y proposición va a hacer su réplica diciendo, no es eficaz esto, porque esto hace de que la gente trivialice la gamificación, de que simplemente vean esto como si fuera un juego, o que no lo consideren tan como tan importante. Entonces posiblemente lo vean como un juego más, y al momento de que lleguen a la guerra o al conflicto, no sepan cómo lidiar con situaciones que en verdad son muy tensas, muy dificultosas, donde cada segundo cuenta. Entonces el discurso de réplica se encarga no de refutar, no se encarga de dar nuevos argumentos, se encarga de comparar con lo que pasó en el debate y por qué ustedes van ganando pese a todo. Darle esa respuesta final a la proposición de por qué todo lo que ustedes dijeron prevalece mejor que lo que ellos dijeron. Pueden dar criterios, pueden decir por qué ganaron en cualquier discusión que hubo en el debate, y eso es importante que puedan ir interiorizando los discursos de réplica también. Y solamente duran 4 minutos exactamente, con 15 segundos como máximo. Eso sería todo. Aquí algunas cosas que quizá quisieran saber sobre los discursos de réplica. Aquí pueden hacer observaciones, o sea, como digo, no pueden refutar, no pueden argumentar, pero pueden hacer observaciones, como, no sé, comentarios evaluativos sobre lo que pasó en el debate. No hay argumentos nuevos ni refutaciones, sino que simplemente dan características clave que ayudan a mejor a entender la fortaleza relativa que ocurrió en el debate. Por ejemplo, hubo una proposición que solamente dijo que volvamos a gamificación. Dijo que esto permite de que puedan estar más atentos, o digo, de que se oponen a esto porque las personas pueden estar menos atentas a cómo ocurre un contexto de guerra real, un contexto de conflicto real. Eso puede decir proposición, y oposición puede simplemente hacer la observación diciéndoles en la réplica, hasta ahora no hemos comprendido por qué que por ejemplo, que no sea tan realístico implica de que esto no pueda servir como material de apoyo para ellos, porque hay muchas cosas que no son tan realísticas, pero que les permiten comprender ciertas características del mundo real. Eso es una observación que puede ocurrir en el debate. Criticarles que, si bien algo puede ser cierto, aún no se comprende por qué eso es tan importante o por qué eso es clave para definir su victoria.
Eso es alguna observación que se puede realizar. También pueden hacer ejemplos, como digo, si por ejemplo la observación que ustedes hicieron se trata de que quizá, si bien no es tan realístico, igual puede ser útil, aquí pueden dar ejemplos. Digamos, ejemplos de gente que estudia, ¿verdad? Gente que estudia matemáticas, aquí no sé la gente que le gusta matemática, a mí me gusta más o menos, pero digamos, gente que se pone en casos hipotéticos de si Juanito compró 800 sandías y terminó y cada sandía les costaba sol 50 y donó 100 sandías, ¿cuánto gastó totalmente y cuántas sandías le quedaron? Quizá en verdad Juanito en verdad no necesariamente compró tantas sandías, sino no tantas, pero el aprendizaje les ayuda a cuestionar y a calcular más o menos el daño. No fue tan buen ejemplo honestamente pero quizá esto pueda ocurrir en algún debate, que es tratar de ilustrar cosas como que el aprendizaje, si bien a veces no es tan real como el mundo real podría ser, les ayuda a que interioricen o que comprendan ciertas cosas del mundo real. Y pueden dar ejemplos, quizá el mío no fue tan bueno honestamente y lo reconozco, pero sí pueden dar ejemplos de cosas que sí pueden ser muy buenas, que los anteriores oradores dijeron, o para apoyar su argumento. Y aquí lo último, ¿no? Que es, además de dar ejemplos y observaciones, de decir la importancia de los choques. ¿Qué es un choque? La discusión que ambos equipos tuvieron. Volvemos al debate de las mujeres en la política. Quizá proposición y oposición ambos discutieron sobre percepción y ambos discutieron sobre normalización. Quizá proposición dice, no importa tanto normalizar esto, en tanto, y esto es una discusión, ¿no? Como ambos discuten la normalización, cómo va a surgir, qué va a pasar, si se normaliza para bien, si se normaliza para mal. Aquí proposición puede decir, pues no importa tanto que se normalice para mal, porque que se normalice para mal no implica de que las mujeres tengan menos oportunidades, implica que solamente tengan que adaptarse a ciertas formas de ser, pero eso no es tan dañino. Sí es dañino, pero no tanto. Lo que más importa entonces es el otro choque, que es sobre la percepción de las mujeres, que es darle mayor oportunidad, mientras tengan mayor percepción pública que les favorezca, es mejor para estas personas, para tener mayores, no lo sé, actividades, para que tengan mayor injerencia, para que puedan hacer política, para que puedan implementar leyes. Eso es algo que una proposición podría decir. Otra posición puede discutir, no, esto no está bien, porque lo que más importa más bien es la normalización, porque si normalizas, haces de que muchas mujeres se queden relegadas, y eso no es deseable. Lo que lo importa más es de que estas mujeres puedan pertenecer a espacios, de que se les pueda normalizar cada vez más, porque no es justo de que las mujeres tengan que moverse a cierto estereotipo solamente para que puedan pertenecer a un espacio. Eso es lo que podrían hacer en las réplicas, como decir eso, ¿no? Como por qué ellos van ganando, qué es lo que importaba más en esos choques, si la percepción o si importaba más bien la normalización. ¿Alguna duda hasta ahora? Esto es como todo el material que tengo con respecto a roles. ¿Sí? ¿Todo normal? ¿Sí, chicos? ¿Me confirman? Algunas cosas que quería comentar, como ciertas dudas, ¿no? Que nos pasa, por ejemplo, cuando uno juzga. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que algo de estos roles no se cumplen? ¿Cómo se califican? Tengo que bajarle puntos muchos. Si los dos equipos no hacen, qué sé yo, pues no cumplen a cabalidad todo el rol. ¿Cómo se mide eso, no? Claro. Lo que importa aquí es de que no lo vean como una lista que tenga que cumplir como con checks, sino más bien mírenlo como qué tan importante era esto. Porque, por ejemplo, una buena réplica podría explicar la importancia de los choques simplemente y podría ganar el debate. Quizá hubiera sido bueno que dé observaciones o hubiera sido bueno que dé ejemplos, pero eso puede depender de debate a debate. Es decir, si bien estas son cosas que están permitidas que puedan hacer las réplicas, o por ejemplo que los discursos por ejemplo, los primeros discursos, definir la moción de manera clara, podrían y deberían hacerlo. Hay cosas que dependen muchas veces del debate, dependen de la situación. Entonces, si por ejemplo, el primer discurso de proposición define algo y el primer discurso de oposición está de acuerdo, pues está bien. Puede decir simplemente, ¿saben qué? Estamos muy de acuerdo, entonces vamos a empezar de frente a atacar con lo que dice proposición. No tiene que cumplir como con checkbox de cumplió con esto, entonces subiéndole puntos, sino más bien mírenlo como algo que depende, ¿no? Como depende del debate. Si es de que es algo que es muy discutido, quizá es algo que quizá le gustaría dar una observación si es una réplica, o le gustaría
dedicarle más tiempo si es un discurso como el segundo discurso o tercer discurso. Entonces mírenlo como algo que depende del debate, algo que por intuición o por lo que se van apuntando, van viendo que sería importante que vayan haciendo. Por ejemplo, si toda proposición durante sus 24 minutos va justificando por qué importa X cosa, y oposición no solamente llega al tercer discurso y recién se le ocurre responder, es algo que es como no tan deseable, ¿saben? Entonces vayan pensándolo así, como algo que quizá les falla por X motivos. No sé si esto responde a las dudas de alguien, pero espero que esto haya podido ser útil. Sí, voy a quitar esto. Entonces sería todo con respecto a los roles, y piénsenlo otra vez no como algo que tenga que ser absoluto, sino como algo que depende del debate y depende de las circunstancias de lo que va ocurriendo, de cómo se va discutiendo. Ya lo irán viendo cuando sea el debate en el mismo TEDAN, va a ser muy interesante. Ahora, cosas rápidas aquí para que puedan saber. Ahora sí vamos a apresurarnos un poco más porque las cosas de roles serán más importantes, creo yo, para que puedan comprender de qué va a pasar en el debate. Los puntos de información. ¿Qué es un punto de información? Es una extensión de lo que dijiste durante el debate. Es decir, por ejemplo, en algún punto del debate, el primer discurso puede recibir un punto de información, que es un cuestionamiento, una pregunta o algún comentario, respuesta que les quieras decir al otro lado. Por ejemplo, yo estoy hablando de por qué deberíamos prohibir los zoológicos. Deberíamos prohibirlos porque esto hace que muchos animales terminen en situaciones desfavorables, porque mucha gente los maltrata, los zoológicos no se encargan suficiente para darles buena alimentación y bla. Un punto de información puede hacerme una pregunta como de, no sé, ¿por qué prohibirlos y no más bien regularlos? ¿Por qué no más bien hacer que el Estado se esfuerce más por regular la forma en que estos animales se ven protegidos? Y ahí me puedo quedar en blanco, me podría quedar en blanco simplemente y no saber qué responder y decir cualquier cosa menos lo que me preguntaron. O podrían responderme diciendo, no preguntarme por qué defender eso y no otra cosa, sino podrían preguntarme o responderme diciendo, si bien es cierto de que muchos animales podrían estar en situaciones desfavorables, podría ser de que esos animales, al menos algunos, puedan tener oportunidades para que puedan tener alimentación, a diferencia de quedarse en la fauna, donde muchos pueden morir. Animales no sé, en situación de desprotección o bla. Es algo que podrían responderme. Entonces como que ahí como que vas viendo, ¿no? Pueden darme un punto de información y preguntarme cosas o responderme. Ahora, aclaraciones importantes. Máximo, este comentario, respuesta o pregunta dura 15 segundos. Personas juezas, si ven que dura más de 15 segundos, hagan alguna señal como así, o tiempo, o digan orden, o cualquier cosa, pero tengan en cuenta de que los puntos de información son importantes para la evaluación del debate, porque si se dan cuenta también importan, como van adelantándote cosas, te van diciendo cosas, te van preguntando cosas, entonces vayan pensándolo así. Entonces no debería durar más de 15 segundos. Algunas consideraciones importantes: se puede hacer en cualquier momento del discurso, excepto antes del primer minuto y después del último minuto, es decir, entre el primer minuto y el séptimo minuto pueden hacerte puntos de información. Esto es entre el primer, segundo y tercer discurso, y solamente una persona del equipo puede hacerlo. No puede ser de que una persona como que levanta la mano, por ejemplo en el TEDAN que va a pasar, levanten la mano y a alguien se le ocurre como que decir una cosa como por 5 segundos y viene su compañero Pedrito y dice otra cosa por 10 segundos más. Eso tienen que dejar como claro, solamente uno puede hacer esa pregunta, respuesta, comentario. Y también al ofrecer un punto de información, la persona no debe decir como que alguna cosa sobre el tema, ¿no? Como si van a hacer un punto de información, solamente levanten la mano o digan punto o cualquier cosa. No se les ocurra como que decir sobre tu falacia, sobre tu contradicción, o quiero opinar sobre tu mentira, cosas así. No deberían hacer eso, por favor, personas juezas, personas debatientes. No hagan eso. Ahora, si su apoyo es rechazado, traten de no hacerlo a cada rato, ¿no? Como he visto muchos debatistas escolares que como que cada rato se levantan como que punto. Esperen un ratito razonable, como 20 segundos o medio minuto o así. Si no lo responden o no les ofrecen el punto de información, esto es importante. Ellos tienen que aceptarte el punto de información. No puedes simplemente pararte y decir las cosas. Tienes que ver si te lo aceptan o no. Pero si no te lo aceptan, peor para ellos, porque no están aceptando cosas que pueden ser importantes para lo que tú quieres defender. Entonces, si no te lo aceptan, pues mal para ellos.
pero tampoco si vas a hacer como que 5 o 6 puntos de información, también puede ser que no sea deseable que hagas tantas cosas, tantos puntos de información, puede ser de mal gusto. Entonces piensen en eso, no presionar insistentemente. Eso es todo lo que tienen que saber sobre los roles, el material, las cosas que pueden pasar en el debate, los puntos de información. Y como digo, los puntos de información no se le puede hacer a las réplicas, no se les puede hacer, solamente a los discursos sustantivos, al primero, al segundo y al tercero. Ahora, criterios de adjudicación. ¿Cómo se juzga un debate? Ya saben todo lo que tienen que saber más o menos del material, de los roles, qué se espera de los debatientes, qué puede pasar con los puntos de información. Pero ahora los criterios de adjudicación. Hay 3 criterios para juzgar en formato escolar. El primero es el estilo, el cómo se presenta el discurso. No se trata de acento, y aquí quiero ser claro porque venimos de Perú. Sé que en otros torneos pueden ser más internacionales y puede ser de Colombia, acento colombiano, acento argentino, che y esas cosas. Pero incluso en Perú hay acento. Puede ser de Lima, pueden venir debatientes de provincia, pero no por ser de provincia o por tener un acento que nosotros no estamos acostumbrados, implica que su estilo o la forma de justificar, de hablar, de explicar, sea menor o sea peor solamente por su acento. Sobre todo porque en general en Perú hay mucho racismo, entonces tengamos mucho en cuenta esto, personas juezas. El acento no es una parte de la evaluación del estilo, porque el cómo se presenta el discurso no se refiere a elementos inmutables, como por ejemplo mi voz. No sé si ustedes lo perciben como muy aguda. Mucha gente me ha dicho que es aguda, pero por ejemplo, que mi voz sea aguda no implica de que sea algo que sea malo inherentemente. Que yo sea agudo no es algo malo. Al igual que, por ejemplo, si tuviera un acento de provincia como de Arequipa, por ejemplo, esto no debería afectar mi puntuación, tampoco de estilo. Y tampoco debería implicar el, por ejemplo, traer hojas de papel, como, ¿saben qué? He investigado de la moción de la IA del TEDAN, entonces les voy a entregar como que estadísticas de lo que ocurrió en el debate. Eso no es estilo, o sea, no debería ser parte de la evaluación. Ahora, lo que sí incluye el estilo es el lenguaje corporal, es decir, el cómo tú expresas tus cosas a través de tu cuerpo. Sí, puede ser uso de las manos, puede ser con el rostro, puede ser movimientos también, el manejo escénico, el ritmo del discurso, el volumen, el tono, si es elevado, si es muy bajo, la elección del vocabulario, si es de que no es muy técnico ni muy simple. O sea, por ejemplo, como yo estoy hablando, ¿no? O sea, no trato de ser tan técnico, trato de ser lo más comprensible que sea posible, pero tampoco simplificado, ¿no? Como no voy a decirles, ay, estilo es solamente como el cómo hablaste, ¿no? Y esas cosas. No puedo ser simplemente simple, porque eso hace de que no comprendan bien las ideas. Entonces, el estilo básicamente es el cómo se presentan las cosas. El si esto favorece a de que las juezas puedan comprender de mejor forma, de que pueda ser más entretenido, más ligero. Si es de que varías en ritmo, volumen, sonido, en general. Un mal estilo, como dice acá, suele dificultar la comprensión del argumento. Si es de que hablan muy muy rápido, quizás esto puede afectar un poco. Yo no comprendo tan rápido, yo no voy tan rápido como ustedes, chicos. Entonces, esto puede incluir, como digo, hablar muy rápido, hablar demasiado fuerte que te aturde, gritar demasiado, murmurar. Puede ser que como que apenas se te entienda, o que hables muy chiquitito y no se comprende ya. Eso es estilo. Luego sigue el contenido, que es qué se está presentando. Ya hemos hablado del cómo, ahora falta el qué. Esto evalúa la calidad de los razonamientos, es decir, el cómo yo voy razonando algo. Por ejemplo, si mi argumento se tratara de, no lo sé, esta cámara... ay, no sé, chicos, estoy pensando en una moción. Esta cámara cree que la IA va a dominar el mundo o algo así. Por ejemplo, la proposición va a presentar razonamientos diciendo por qué la IA está creciendo tanto que puede dominar el mundo. Va a tratar de justificar cosas como, no sé, Amazon, va a hablar de Gemini, va a hablar de ChatGPT, va a hablar de DeepSeek, va a hablar de muchas IAs que están siendo financiadas por muchas empresas multimillonarias. Entonces ahí lo que ustedes evalúan es qué tan bien están razonando, qué tan bien están dando esta calidad, qué tan bien están explicando las cosas. Si esto suena convincente, si no lo hace, qué tan mal está explicado esto. Ustedes simplemente no pueden como que asumir que, porque yo digo, ay, sí, la IA va a dominar el mundo porque, no sé, como que hay muchas empresas que usan IA. Hasta ahí quedó la cosa. No es tan razonable, ¿no? O sea, como que
Quizá falta más trabajo para saber por qué en verdad puede dominar el mundo o lo hará, o por qué va a ser como que la herramienta principal para todo el mundo. Ahí falta mejor razonamiento, falta razonarlo más. Aquí, como dice, cubre argumentos, refutaciones, el contenido de los puntos de información, que es, o sea, por ejemplo, las preguntas que le decía, ¿no? Quizá en el punto de información me hacen preguntas extraordinarias, me hacen respuestas que son increíblemente fuertes, o bla. Aquí es donde ustedes evalúan el qué se presentó, el qué es lo que están diciendo, que me persuade a mí a saber que lo que dicen es convincente. No el cómo, pero sí el qué. Quizá hay cosas que me suenan muy muy interesantes, que están muy bien justificadas. Piénsenlo en el cómo como un Alan García, no tanto así, pero piénsenlo más o menos así, y el qué como una persona que en verdad le sabe muy bien a justificar. Un ChatGPT que no tiene estilo porque no te habla, o si habla pues es una IA muy no sonora, pero sí que por ejemplo te hace muy buenos razonamientos, que te explica muy bien las cosas. Y aquí, incluso si es de que no está explícitamente dicho como refutación, como quizá a veces los debatientes no te van a decir, te voy a responder a esta cosa, o voy a decir mis refutaciones, que no te lo digan, no implica que esto no sea contabilizado como algo que es respuesta, o que sea argumento, por ejemplo, como que no te digan, voy a decir mis 3 argumentos, no implica de que yo como debatiente no esté justificando argumentos, solamente implica de que no estoy siendo el explícito, pero es otra cosa. Y ahora, si un argumento o refutación es débil o está mal desarrollado, es decir, que tiene poco sustento, se considera una debilidad del contenido. Ahora, no es valorar en el contenido el número de argumentos. Que yo diga 5, 6, 7, 8 argumentos no implica que sea malo, al igual que no implica que sea bueno. Tampoco implica de que yo porque traiga 2 o un argumento, implica de que sea un mal argumento o un buen argumento. Puede ser un argumento extraordinario, muy bien justificado. O puedo traer 8 argumentos, pero están hasta el queso, no explicaron nada. Solamente apenas los dije y traté de decir un poquito de cosas. Entonces eso no es contenido, porque no está evaluando la calidad de cómo te explican las cosas. Tampoco es qué tan inteligente, innovador o sofisticado es un argumento. Si por ejemplo yo hablo de, no sé, de otra vez prohibir los zoológicos, si es de que yo pienso de que esto es algo que que nunca había pensado en este argumento que me han dicho, que no sé qué es, esto permite de que los tigres de, no sé, los leones de mar o algún animal en peligro de extinción se pueda salvar. Quizá yo no pensé en eso, pero que yo solamente lo diga o lo traiga no implica que es bueno o malo el argumento. Y aunque me parezca muy interesante la idea y que nunca lo hubiera pensado, no implica de que eso esté bien justificado. Entonces jueces tienen que ser muy muy evaluativos, tienen que ser muy atentos a si algo está bien explicado o no. Tienen que pensar, lo han dicho, pero en verdad está justificado, quizá no lo está. Entonces tengan que tener muy en cuenta eso. Eso es lo que quería traerse en cuenta. Algo que me olvidé decirles antes para mover al último criterio, que es estrategia. El estilo también, quizá como han visto, evalúa todo esto, que es cosas que más bien van bien del cuerpo, de cómo te expresas, de cómo te mueves, de cómo usas tu material, como cualquier elemento verbal, como tu voz, tu ritmo, tu tono. Algo que sí quiero dejarles en claro es, sé que hay debatientes acá, y quizá también hay muchas jueces aquí más bien, pero lo que he visto últimamente es mucha gente utilizando ChatGPT, y sobre todo cuando se trata de emociones preparadas. Sé que ChatGPT es una herramienta, pero muchos debatientes pueden utilizarlo como no su herramienta, sino como su coautora. Entonces, personas jueces sean muy atentas también a que, si bien puede ser algo que quizá no se note muy a comienzos, pero traten de ser muy evaluativas también con que quizá algo suena muy leído. Y cuando algo es muy leído, no es tan bien presentado, porque tu variación en ritmo puede no ser tan buena, tu contacto visual, que también es el cómo se presenta tu discurso, puede no ser tan bueno. El lenguaje corporal, por estar leyendo, por haber impreso algo de ChatGPT o por no estar tratando de justificar tu argumento con persuasión o de manera convincente, puede afectar la forma en que el juez termina recibiendo tu discurso. Entonces, jueces también tengan muy en cuenta que quizá hay debatientes que están usando ChatGPT o alguna otra IA, entonces por favor tengan mucha consideración sobre eso también. No para castigar a las debatientes, pero sí al momento de considerar si su estilo es persuasivo o no lo es. Ahí está el contenido que ya había explicado, y aquí la estrategia. El por qué se dice el discurso. Ya hablamos del cómo, el cómo se habla, el cómo se explica, el qué se explicó. Ahora falta el por qué se explicó algo. Ahora aquí son una suma de elecciones.
chicos, perdón si les estoy cansando, es un montón de cosas, pero esto es en bien de ustedes para que puedan saber sobre cómo evaluar correctamente todo. Pero aquí la suma de lecciones se refiere a las cosas que uno hace para ganar el debate. Por ejemplo, en muchos debatientes hay problemas de interpretación de la moción. Como dije, hay equipos que pueden definir de manera errónea sobre lo que se trata un debate. Por ejemplo, el ejemplo de Chile es uno de los más cómicos que puede ocurrir, o sea, más burdos que pueden existir. Pero en general, interpretaciones erróneas. Por ejemplo, si se tratara de... aquí tengo un ejemplo clarísimo. A ver, un segundo para copiar y pegar. A ver. ¿Dónde está? Aquí está el chat. Esta Cámara cree que las comunidades indígenas en democracias parlamentarias deberían formar partidos políticos independientes en lugar de postularse dentro de grandes partidos tradicionales o mayoritarios. Y proposición piensa que comunidades indígenas se refiere a personas que no cuentan con conocimientos para por ejemplo, o que se refiere a comunidades indígenas, se refiere a personas que no saben hablar o que no se saben comunicar. Esas son interpretaciones que pueden ser muy malas, no salen en términos como de equidad, o sea, o que suenan muy injustos o muy feos, honestamente, sino que no tendrían sentido en el debate. Piénsenlo así entonces. Una interpretación tiene que ser razonable, que sea relevante para la moción. Si los equipos definen mal, el debate va a salir mal porque no tendrá sentido. Entonces piénsenlo así también. El por qué se dice algo. Si lo definen mal, esto se puede ver penalizado, puede verse afectado en la estrategia. También esto ocurre muchas veces con equipos que no son capaces de estructurarse o distribuir bien sus tiempos. Equipos que, por ejemplo, pasan 7 minutos hablando de una sola cosa, dándoles vueltas y vueltas y vueltas. Esto afecta el por qué ellos están dando tiempo en algo que ya se quedó claro. O que estructuran de manera extraña, ¿no? Como que primero dicen, voy a traer estos argumentos, y luego dicen, y voy a defender esto, y luego dicen como que, y la respuesta a esto era esto, y luego vuelven a como que hablar de sus argumentos, y luego como que tratan de decir, pero por cierto, trataba de defender esta cosa. Eso es una cosa muy extraña, como no queda claro exactamente por qué estructuraste así tu discurso. Esto más bien confunde al juez. Entonces, ¿por qué hiciste eso? También esto incluye consistencia entre argumentos. Piensa que tu primer orador dice algo y luego tu tercer orador dice otra cosa. ¿Por qué estás contradiciendo lo que tu orador decía? Entonces, piense en eso, como el por qué estás haciendo las cosas que haces. También esto incluye el ignorar al otro lado. El otro lado te puede estar criticando muchas cosas. Y tú, por haberte centrado en preparar desde hace días para el TEDAM y no haber, por ejemplo, esperado alguna respuesta previa o no estar escuchando al otro lado y solamente esperar a tu discurso que vas a leer, puede ser de que ignores todo lo que te están criticando y tú sigas leyendo y leyendo. ¿Por qué haces eso? Si el debate se trata de chocar ideas, tienes que estar consciente de que un debate se gana no solamente diciendo lo que tú piensas, sino también en el que te están criticando y defenderte de esas críticas. Porque si no, puede ser muy difuso para el juez. Entonces, ¿por qué harías eso? Eso es algo que también tienes que tomar muy en cuenta. Aquí también se considera una buena estrategia puede ser independiente de un buen contenido y también está intrínsecamente vinculada al buen involucramiento. ¿A qué se refiere esto? A lo primero que se refiere es, puedo decir papas y camote, no tiene nada de sentido, pero o como que puede tener sentido suficiente, pero que yo analice las cosas bien es distinto a que por qué yo dije las cosas como fueron, por qué yo interpreté las cosas así, por qué distribuí el tiempo así, por qué estructuré las cosas así. Puede ser de que yo no tenga muchas formas de razonar bien, quizá yo no tengo mucho material para defender mi postura, pero es entendible. El cómo estructuré las cosas es entendible. Me defendí como pude ante las respuestas del otro lado, es razonable y defendible. Entonces piénsenlo así, esa es la estrategia principalmente, chicos. El por qué uno dice las cosas y cómo las hace. Entonces el esquema aquí, para que quede más claro, chicos, se califica de manera holística. Es decir, si bien dice 40% contenido, 40% estilo y 20% estrategia, se considera de manera holística, es decir, como en general. Aquí, contenido, estilo y estrategia son criterios usados para evaluar el desempeño de cada equipo y asignar puntajes de orador. Y se debería usar y los debatientes deberían pensar en estas 13 categorías para ver cómo mejorar sus discursos. Al igual que los jueces también deben de pensar
en cuando den recomendaciones en cómo pueden usar estas categorías para dar recomendaciones a los equipos, a los debatientes. Entonces, en lugar de verlos como elementos separados, piensen en el momento de determinar los puntajes en qué equipo ganó y en cómo esas tres áreas ayudan al juez a entender qué equipo hizo lo mejor el trabajo durante el debate en general. ¿A qué se refiere todo esto? Ustedes en el debate escolar, debate de WGDC, tienen que pensar en estas calificaciones que son entre el 60 y el 80, 70 siendo el promedio, 60 siendo el peor discurso que has escuchado en toda tu vida y 80 siendo el excepcional. Honestamente van a estar siempre dentro de esta franja más o menos entre el 7.4, 7.5 y 6.1, 6.4. Y ustedes tienen que pensar en que ustedes piensan, ¿no? Como, ese discurso es promedio, me parece que está bien, cumple con las cosas, razonó suficientemente bien y lo estructuró de manera razonable, entendible. Es un 70 o un 70.5, hasta 71 creo que puede ser porque me pareció muy bueno. Y luego vayan pensando, ¿no? Pero en verdad es así, porque en estilo me parece que estuvo arribita del promedio. Arribita del promedio justo es como un 28.5 y creo que tiene una estrategia muy buena, una estrategia buena. Entonces me parece que está arriba del promedio. El mínimo que pueden ofrecer ustedes, chicos, es 0.5. Es decir, 70.5, 71.5, 62.5, 66.5. El mínimo siempre es 60, pero ustedes, la escala que pueden ir subiendo es en 0.5. Entonces, eso vayan pensándolo, chicos. Entre el 60 y el 80. Aquí lo que dice, ¿no? En teoría, el promedio es 70. Con 28 puntos de contenido, 28 puntos de estilo y 14 puntos de estrategia. Entonces, piénsenlo así, chicos. Como si es de que hay un discurso que creen que es arriba del promedio de alguna de estas categorías, pueden ir pensándolo, ¿no? Como, ay, yo creo que está un poquito arriba de promedio en estilo, entonces creo que le puedo dar un poquito más de... Entonces vayan pensando eso en los puntajes de persona oradora. Las réplicas, exactamente igual. Una réplica también tiene que tener buen contenido, una buena observación, un buen ejemplo, una buena comparación, puede hacerte ganar el debate. También la estrategia. ¿Por qué hiciste estas observaciones? ¿Por qué comparaste de esta forma? También es importante para, para la réplica. Y últimamente, el contenido, el estilo también. El cómo presentaste, si fue persuasivamente, si dijiste cosas que fueron muy resonaron mucho con el juez, pueden ser muy buenas réplicas también en estilo. Entonces aquí la réplica va entre el 30 y 40, entre 30 y 40 puntos. Entonces puede ir creciendo también en escalas de 0,5, 30.5, 31, 31.5, 32 y así sucesivamente. El promedio sigue siendo igual, 35. Y así. Ahora, no se limiten a usar un rango de puntajes específicamente. No piensen de que un discurso, porque es el TEDAM y es un torneo de novates, implica que no pueden llegar al 70 o que no pueden llegar a un 71 porque dicen, ay, es porque son novatos. No, no es cierto. La gente novata incluso puede sacar buenos puntajes también. Ellos pueden ser excepcionales también en sus casos. Quizá no todo el mundo lo sea, pero puede haber casos donde sí. Incluso el peor debatiente que puede haber en el TEDAM puede hacer un discurso magnífico en alguna ronda. Entonces no se sientan presionados a que un discurso sea solamente malo porque está en un torneo en particular o porque crean que no va a ser tan bueno simplemente el discurso o el debate, o porque esté en una sala baja, porque una sala que está con 0 puntos. No se sientan influenciados por eso. Un discurso puede ser muy muy bueno también. Entonces eso es como más que nada lo que les estaba diciendo, ¿no? Revisiones simples. ¿Cómo sonaría una puntuación como promedio en un discurso? Ajusta hacia arriba si es de que crees que lo hizo un poquito mejor que lo que esperabas en promedio, y ajusta hacia abajo si crees de que pues no está por debajo del promedio, en verdad, de lo que quizá le falló en estilo, quizá no razonó muy bien, quizá perdió mucho tiempo en algo. Y para la réplica lo mismo que el contenido, ¿no? Si se dan cuenta es la mitad. El mejor en sustantivo es 80, el mejor en réplica es 40, el peor en sustantivo es 60, el peor en réplica es 30. Y así vayan pensando, ¿no? Y después de sumar las puntuaciones, el puntaje total del equipo ganador debe ser mayor que el puntaje total del equipo perdedor. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo en proposición tengo 240 puntos y en oposición tengo 242, pero yo creo que ganó proposición, está algo mal en mi puntuación, en mi sumatoria. Entonces yo debería recalcular y decir, más bien estoy dando muy poca valoración a este discurso, voy a ajustarlo y voy a subirlo un poco más. Porque al final, si tú crees en verdad que un equipo ganó por sobre otro, no deberías darle mayor puntuación a un equipo que pierde por sobre el que gana. Entonces vayan pensando en eso también. Hay márgenes entre 0 a 2 puntos, es un debate muy cerrado. De 3 a 5 es cerrado pero claro. El 5 a 10 es porque es claramente uno mejor que el otro.
de 10 a 20 es porque el equipo dominó el debate, y de 20 puntos a más es porque el equipo destrozó al equipo perdedor. Eso sería lo que quiero explicar sobre puntuaciones. Y sé que muchos de ustedes pues pueden tener dudas de cómo registrar toda esta información. Si es mucho, Gerson. Son 3 oradores por cada lado, y además las réplicas, y encima los puntos de información, y considerar el estilo y el contenido y la estrategia. Aquí deberían estar apuntando. Esto es un ejemplo de cómo podrían apuntar en laptop. Podrían hacerlo en papel. Les sugiero que lo hagan en papel también, para que vayan pensando en cómo podrían hacerlo. Pero aquí lo que ustedes deberían hacer es el nombre, la posición que les tocó, primer discurso, segundo discurso, el argumento que presentó, cómo se presentó, qué dijeron, cómo razonaron esto, las refutaciones que brindaron, los comentarios que también sienten ustedes como que su estilo fue muy monótono, no me pareció persuasivo, o dedicó tiempo suficiente a desarrollar su argumento 1, o que las razones del argumento 1 fueron muy débiles, pero del argumento 2 no lo fueron. Vayan criticando. Ustedes como jueces lo que hacen es eso, ser criticones. Vayan pensando en eso. Y también puntaje tentativo. Me pareció promedio, arriba del promedio, debajo del promedio. Vayan pensando en eso, y también por si acaso vayan pensando en los puntos de información. Cuántos fueron aceptados y qué es lo que dijeron de esos puntos de información. Voy a tomar agua porque me siento un poco deshidratado. Perdónenme, chicos. Pero déjenme saber si hay alguna duda, porque estoy hablando mucho solo. Y quizá hay dudas de ustedes que no han sido resueltas aún. Déjenme algún like o algo. Me confirman que todo está bien, chicos, porque sé que es mucha información para un taller, pero es lo introductorio. Alguien ha preguntado en el chat. A ver. Tengo una duda. ¿Se puede descontar puntos si las debatientes leen todos sus argumentos en lugar de explicarlos? Claro, esto es algo que es importante reconocer. Como estaba hablando hace un momento, lo ideal es que no lean. Y si leen, son cosas puntuales, ¿verdad? Deberían tener como que apuntes chiquititos o ideas de sus argumentos y quizás razonamientos. Pero no inherentemente porque leen es un mal discurso. Pero sí es cierto que si pasan mucho tiempo leyendo, esto hace de que sea menos convincente para el juez. En tanto, esto más parece algo que no está siendo debatido, sino más bien puramente leído. Esto afecta al estilo, en tanto esto no permite de que puedan estar movilizándose, de que puedan hacer contacto visual, de que puedan modificar muchas veces su volumen y tono porque están solamente leyendo. Entonces, esto puede afectar sí al estilo del discurso. Al contenido no, porque quizá escribieron todos sus argumentos y quizás son argumentos muy bien explicados con su papel, pero esto afecta al estilo en verdad, porque esto hace de que sea menos digerible para el juez, hace que sea menos interesante. Espero que esto haya podido responder tu duda, y muchas gracias en verdad por esta duda que me parece muy importante. ¿Luana? Hola Gerson, ¿qué tal? Sí, es una pregunta. En caso de que, bueno, sabemos cómo es un torneo novato, ¿qué pasaría si en ambos grupos no se encuentra un clash? No hay como, para poder diferenciarlo, se lo explicamos a ambos grupos al momento de hacer el feedback, ¿cierto? Claro. Sí, eso me parece una duda muy importante también. Para los que también quizá no estén muy familiarizados con el término clash, se refiere a un choque. A veces y lo ideal es de que los equipos deberían designar cuáles fueron los choques, ¿verdad? Deberían decir, si es de que la discusión fue sobre la moción que decía de mujeres en la política, una discusión razonable es la percepción de la mujer, si mejora o empeora. Si perteneciendo a esta política a través de estereotipos masculinizados mejora su percepción, o si más bien podría empeorar porque al normalizar ese tipo de acciones la percepción puede empeorar porque muchas personas al momento de ver que, no sé, porque tratan de forzarse a ser masculinas, mucha gente opina de que son mujeres irritables o que son gruñonas o renegonas, o mucha gente que es muy ferviente de no hacer esto se va en contra de ello. Esa es una discusión que están chocando. ¿Podría mejorar? ¿Podría empeorar? Veamos quién justificó mejor eso. A veces los equipos no son tan conscientes de cómo se discuten ellos mismos, porque por múltiples motivos, un debate es muy acalorado muchas veces, hay muchas discusiones, no saben cómo se estructuró. Los equipos, si bien a veces lo ideal es de que hagan sus esfuerzos, las jueces también deberían hacer ese esfuerzo de encontrar esos choques. A veces no se encuentran esos choques porque los equipos como que saltan de un argumento a otro. Ahí lo que los jueces deberían hacer entonces es encontrar una forma de que se pueda hacer digerible para las debatientes y dejarles claro, ¿no? Como, chicos, la verdad,
yo no he notado que haya choques, porque no han chocado de manera directa, porque como que dan un argumento y responden a la otra cosa, y luego saltan al siguiente argumento y dejan de responder a eso, entonces como que no queda claro los choques. Ahí, en esos casos donde no es tan fácil de dar seguimiento, por favor, jueces traten de hacer lo mejor posible para poder separar esas discusiones, de poder saber, quizá los equipos no lo hacen de manera explícita, pero de una u otra forma están discutiendo lo mismo. Por ejemplo, se puede dividir por actores, ¿no? Por ejemplo, hay 2 actores en este debate y claramente los equipos están discutiendo esos 2 actores. No lo dicen de manera explícita, pero es razonable, ¿no? Por ejemplo, si se tratara de... Esto pasó en una torneo hace poco, pero es un torneo por San Valentín que ocurrió. Había 2 discusiones sobre si una princesa de algún país europeo debía relatar que engañó a su esposo con su amante de otro país en el siglo XVI, y había 2 discusiones, ¿no? La integridad de esa princesa, que obviamente iba a ser muy dañino, o podría más bien ser bueno contarle a todo el mundo antes de que todo el mundo se entere por boca de otros, y luego estaba la otra parte, que es no solamente el problema a esa princesa, que podría correr en riesgo su vida, sino también la otra discusión, que es podría correr en riesgo el reino y también el reino al que esa princesa pertenecía. Podrían atacar a esa princesa, entonces al reino de la princesa, o podrían destruir convenios que tenían entre los reinados en el siglo XVI en Europa. Entonces, quizá los equipos no hacen ese esfuerzo de decirte, ¿no? Como van a separar esta discusión de estas 2 formas, pero pueden ir viendo, ¿no? Como hay 2 cosas que suenan muy repetitivas, los jueces pueden ir tratando de ir identificando, ¿no? Como hay 2 cosas que son muy repetitivas, 3 cosas que a cada rato están repitiendo, entonces hay que ir viendo, ¿no? Lo puedo separar por argumentos, lo puedo separar por actores, algo estarán repitiendo, algo en común tendrán, y si no lo tienen, lástima por ellos, en verdad, traté de hacer lo mejor posible, pero aquí quizá hay que analizarlo a través de qué fue lo más importante en el debate según cómo lo justificaron. Eso espero que más o menos pueda aclarar tu duda, Luana. Igual es una pregunta que creo que es compleja, pero traté de dar lo mejor de mí. Espero que eso, no sé si te ayudo. Sí. Sí, muchas gracias. No te preocupes. Gracias también por las preguntas, porque creo que esto me ayuda a profundizar mejor en cosas que quizá aún no quedan tan claras. Entonces, como íbamos diciendo, ya sabemos sobre el rubro, también sobre cómo podrían apuntar las cosas. Tengan muy en cuenta esto, porque jueces es fácil perderse cuando hay un debate tan fuerte. Incluso si no es fuerte, porque muchas cosas dicen, y cuando no es fuerte es mucho peor incluso, porque hay muy pocas cosas que dicen y no sabemos exactamente qué apuntar y qué no, porque parece que todo es intuición o todo es solamente como que palabras sin explicación. Entonces, por favor, sean conscientes de apuntar de manera razonable. Tampoco apunten todo lo que dicen, pero traten de apuntar las cosas que crean que son importantes. Entonces, la mentalidad de ustedes es la siguiente. Ustedes son objetivos. No tienen una idea de quién gana el debate. Por ejemplo, no porque yo sea Ulima y debatiera, por ejemplo, no por eso voy a ganar. O porque, por ejemplo, las personas del HAT, por más que sean increíbles y yo las quiero un montón, no significa que yo crea de que van a ganar el debate porque debaten ellas en ese torneo. Mi opinión personal se separa de la moción, de los equipos y de los argumentos específicos. Si yo creo que hay, no sé, la moción de la IA o de lamentar la comercialización del año nuevo chino, que es una moción que va a pasar en el TEDAM, yo creo que esta moción está desbalanceada o que me parece que es muy fácil para proposición ganar, por favor sepárense de esas ideas, de sus argumentos, porque eso ya las sesga, ya las hace pensar de que un equipo va a ganar por sobre otro. Eso no es lo que los equipos merecen para el debate. Los equipos merecen ser evaluados de manera justa. También ustedes son observadores y diligentes. Escuchan atentamente lo que dicen los debatientes. No se buscan distraer, no están con el celular, no están pensando en otra cosa. Si llevan laptop en algún punto para apuntar, no están en el WhatsApp, no están jugando, no están hablando con otra persona. Están escuchando atentamente lo que dicen los equipos. Porque los equipos están, 1, gastando su dinero, pero 2, también merecen mucho empeño. Son gente escolar que también está tratando de hacer lo mejor posible por fundamentar. Y si les parece que están haciendo un trabajo terrible, pues también es válido. Pero entonces escuchen atentamente para darles recomendaciones, para ser claros. Busquen evidencia de ambos equipos, darle seguimiento a sus réplicas, a los puntos de información, a los argumentos que traen, para evaluar de manera justa. Ustedes también cuentan con conocimientos generales, ¿verdad? Cuentan con conocimientos básicos. Por ejemplo, que en Perú ahorita mismo ya se van a dar las elecciones, de que la luna no está hecha de queso, pero que sí está, que no está hecha de queso simplemente, de que
hay un conflicto entre Israel y Palestina, cosas simples. O sea, no tienen que saber cosas específicas como cómo se programa una IA, pero sí tienen que saber cosas generales como qué es la IA, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener conocimiento general de cosas básicas del mundo. También son expertas en las reglas que ya les expliqué, ¿verdad? Ahora ya ustedes son expertas en las cosas que ya saben, que son las reglas del formato escolar. Ya saben qué es estilo, contenido, estrategia, saben qué son los roles, saben cómo se estructura el debate. Ya han aprendido mucho en este taller, aunque no lo crean. Y ustedes también son responsables y constructivas. Pueden justificar su decisión basándose en la comprensión sólida de los temas discutidos y de los criterios de evaluación, y entregan a los debatientes comentarios constructivos. Al momento de acabar el debate, ustedes explican por qué ganó un equipo sobre otro, e idealmente también traten de dar recomendaciones a los chicos. Ellos lo valoran mucho, aunque no lo crean. Ellos en verdad lo que muchas veces quieren es no solamente ganar, sino en algún punto mejorar, que es lo que todo el mundo debería pensar, que es mejorar para crear la mejor versión de sí mismos, en oratoria, en debate, en estilo, en contenido, en estrategia. Son cosas que ellos quieren mejorar. Quizá en debate también les puede servir en su día a día. Esto es cosas rápidas ya para llegar a cómo se hace un veredicto preliminar. Aquí lo que tienen que pensar es cómo defino quién gana un debate y quién pierde. Aquí siguen el debate de manera cercana, con buenas notas. Como dije, tienen que apuntar las cosas que son importantes e identificar las discusiones o choques a medida que surgen en el debate. Son temas que se suelen preguntar que te ayudan a decidir si una moción en particular debería aprobarse o no. Los equipos a menudo plantean los temas ellos mismos a medida que avanzan el debate. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, si la moción fuera ¿esta Cámara prohibiría el alcohol? Aquí proposición y oposición van a discutir sobre si es una elección legítima beber alcohol. Si es de que es legítimo beber alcohol o no, porque muchas veces las personas se ven influenciadas a beber alcohol por el entorno, por la familia, por la necesidad emocional que están enfrentando. Y aquí luego hay una discusión, ¿no? También sobre prohibir alcohol reduce los daños en quienes beben y sus familias, o si más bien puede hacer de que la prohibición haga de que mucha gente quiera acceder a este alcohol de manera escondida. Ya ha pasado con Al Capone, me parece. Entonces, el prohibir alcohol en verdad esto ayuda a que reduzcan los daños de quienes beben, o podría afectar más a esas personas, o más bien, quizá prohíben el alcohol, pero luego ¿qué pasa con las familias que quizá cuando las personas tomaban eran más apaciguables que la gente que bebe y que cuando enfrenta abstinencia termina siendo más violenta? Son cosas que los debatientes van a surgir, que van a estar discutiendo. Ustedes como jueces tienen que estar pensando, ¿no? Cómo van planteando estas discusiones, estos choques, cómo surgen en este debate. Entonces, como vayan separándolo en discusiones que puedan ser como que los equipos tratarán de hacerlos, y si no, traten de encontrarlas, por favor. Aquí evalúan quién ganó estas discusiones. Comparen esas contribuciones de los equipos. Aquí no se evalúa solamente el qué dijo este y qué dijo el otro, sino por qué este equipo es más fuerte en ese sentido que el otro equipo. Y deciden qué equipo ganó en última instancia en ese tema en particular. Hubo material importante que quedó sin respuesta por el otro lado. Quizá el otro lado no respondió, se olvidó de explicar más cosas, o las respuestas existentes lograron derribar adecuadamente el núcleo del argumento del otro equipo. Esas son cosas que ustedes tienen que evaluar para llegar a un veredicto. Evalúen la importancia relativa de esos choques. Las réplicas también van a ayudarles mucho, créanme. Entonces tienen que ser muy atentos a las réplicas también. Pero no todos los choques tienen la misma importancia. Un equipo puede ganar 1 o 2 choques menores, pero aún así perder el debate. Si por ejemplo, volvamos a la moción del alcohol, quizá el equipo de oposición explica de que no es legítimo beber alcohol, y digo, el equipo a favor explica que no es legítimo beber alcohol y por eso lo prohibirían. Quizá ellos ganan porque no es legítimo, pero no explican por qué esto es más importante que el bienestar y seguridad de las personas que beben y de las familias. Entonces quizá una posición estratégica explica de que eso en verdad es muy importante y puede ganar el debate, incluso si perdieron el otro choque. Entonces vayan pensando en esas discusiones, ¿no? En cómo estas métricas, estas formas de evaluar se van planteando, cómo se ofrece en el debate para seguir discutiendo. Y por último, al momento de haber visto quién gana o por qué razones gana uno por sobre el otro, determinan al ganador. Tener en cuenta que los ganadores no se determinan solamente por la punta de suma de puntajes individuales de los oradores, sino que los puntajes reflejan la calidad del debate de los oradores. ¿A qué se refiere esto? Ustedes no deben pensar en que solamente por la suma de puntajes ellos ganan, sino de que estos puntajes deberían reflejar qué tan bien los debatientes lo hicieron. Es decir, no solamente se trata de ganó y entonces por eso le pongo el puntaje que quiero, sino ustedes también tienen que pensar en estos debatientes, este debatiente del equipo de oposición lo hizo mejor que el segundo,
y el segundo lo hizo mejor que el tercero. Entonces tienen que ir pensando en a quiénes le quieren poner puntaje y cuánto de puntaje más o menos. Eso sería todo. Y sobre deliberación por consenso y decisión final. Esta es la oportunidad para aclarar cualquier duda que tengan sobre el debate, chicos. Ustedes tienen varios jueces, porque hay varios jueces inscritos en el torneo, gracias a Dios. Entonces ustedes pueden estar aclarando cosas, como hay cosas que obviamente son difíciles de comprender, hay debatientes que no son tan fáciles de seguir, hay jueces que también pueden tener muy poca experiencia y es totalmente razonable, y ese es el espacio ideal para que ustedes también puedan discutir, puedan comprender cosas que no entendieron de buenas a primeras. Por ejemplo, si es de que tienes dudas sobre alguna regla del formato, ¿creen que esto del tercer orador fue planteado por primera vez o quizá fue material tardío, o fue nuevo, o fue evolutivo? ¿Qué creen? ¿Lo acreditamos o no lo acreditamos? ¿Valió la pena? ¿Se entendió o no se entendió? Preguntas para confirmar o clarificar, como la proposición planteó 3 fundamentos para su principio, A, B y C, pero ¿fue comprendido totalmente? No lo comprendí mucho yo, podrían decir a alguien, y otro podría decir, yo entendí esto, y otro podría decir, yo entendí aquello, y así unifican ideas para clarificar esta evaluación. También ustedes deberían facilitar la deliberación para llegar a los choques cruciales y entender lo cerrado que estuvo el debate. Es decir, ustedes no solamente tienen que definir quién gana y quién pierde, sino definir por qué tanto y qué tanto gana y el otro qué tanto pierde. Quizás es muy cerrado el debate y ustedes deberían poder encontrar eso. Podrían pensar qué tan cerrado estuvo esta ronda, quizás un punto de diferencia nada más, medio punto podría surgir o puede ser 10 puntos. Entonces, si es de que, por ejemplo, yo creo, para mí esto fue lo importante del debate. ¿Ustedes creen que estos choques fueron lo importante? ¿Estas discusiones fueron lo importante? Alguien podría añadir, podrían estar de acuerdo, podrían discutir también si es de que les pareció promedio el debate, si es de que les pareció por debajo del promedio, si les pareció por encima del promedio. Y entonces aquí todos deberían contribuir. Ustedes están conversando entre ustedes porque son juezas y deberían tratar de colaborar entre ustedes para poder llegar a esa edición final, para poder comprender, tener la visión adecuada de todo lo que pasó en la ronda y reevaluar tu decisión en base a esa nueva información. Quizá yo en un comienzo pensaba, ay, era muy simple el debate, era muy amplio, y luego después del comentario de mi panelista me hace pensar que no fue tan abierto, quizá fue más cerrado, quizá no era 4 puntos, sino era 2 puntos, o quizá no, y está bien que no me reajuste, pero es importante ser siempre abierto a escuchar a los jueces, tomar en cuenta eso en la deliberación y revisar tus notas y tomar una decisión final al final del día sobre eso. Y aquí llenan la ballot, no para ser tan repetitivo. Aquí piensen básicamente en el contenido, estilo y estrategia. En lugar de verlos rígidamente como elementos separados, son 3 áreas que refuerzan mutuamente y que ayudan a apuntar a un orador. El puntaje es una expresión matemática de tu decisión y de tu visión del debate y de la oradora, no al revés. No porque tú veas un orador, no porque tú veas un debate muy bien, voy a subir el puntaje a la oradora. Y esos son los puntajes que ya les había mostrado antes. Y aquí está el feedback. Esta es la última parte que quiero anunciarles. Aquí ustedes anuncian la decisión de quién gana. Por favor, no cambie de estructura. Primero ustedes tienen que definir quién ganó el debate, porque si no van a hacerle sentir ansiedad a los niños y eso no es deseable. No jueguen con el suspenso. Y traten de mantener el feedback entre 8 a 10 minutos. Podrían ir un poquito más, pero por favor traten de mantenerse en esos tiempos, ¿ya? De 8 a 10 minutos de explicar, ganó proposición. Las razones son las siguientes que veíamos en el debate dentro del panel de juezas. El primer motivo es en este choque. El segundo choque no fue tan importante y el tercero no fue explicado con suficiencia, por ejemplo. ¿Por qué son importantes ciertos choques en el contexto? Justo aquí lo que decía, ¿no? ¿Por qué son importantes ciertos choques en el contexto de este debate en particular? ¿Son todos estos temas iguales de importantes o algunos más importantes que otros? Los equipos van a tratar de justificar qué fue más importante que otros, ¿no? Y qué equipos ganaron un choque y qué otros. A veces para ganar, uno no tiene que ganar todos los choques. Podría ganar un equipo un choque y otro podría ganar otro choque. Podrían entonces simplemente determinar qué fue más importante para el debate. Los jueces tienen que encontrar eso también. Y ser comparativos, explicar qué puntos fueron más persuasivos que otros para el equipo ganador. No solamente decir, me pareció bueno esto que dijeron, muy bien proposición, y oposición, muy bien también esto que dijiste, me gustó mucho cuando explicaste esto. No, ustedes tienen que ser comparativos, no solamente reforzar esas fortalezas y debilidades, sino también tratar de explicar por qué esto fue más persuasivo que el otro. Si no, puede ser muy injustificado, ¿no? Como, ay, sí me gustó esto y el otro, pero entonces ¿por qué gané y por qué perdí? Entonces, sé específico, no solamente di fue más persuasivo o dio más análisis, sino trata de ser más puntual con por qué ganaron en verdad. Dar ejemplos concretos de lo que pasó en la ronda y observables. Entonces, intenta dedicar tiempo equilibrado a ambos equipos, explicando sus aspectos positivos y aspectos constructivos también. Y también elige el lenguaje con cuidado, nada ofensivo, no hacer burla a los oradores, como me pareció desastroso esto que explicaron, o
La verdad es de que no se le entendió nadita. Ser respetuoso en todo momento. Trata de encontrar palabras adecuadas para no hacer sentir mal también a ellos. Y explicar a la edición sin lo que ocurrió en la ronda. No tratar de decir sugerencias de lo que tú te hubiera gustado. Y eso es para después, para las recomendaciones. Y eso sería todo, chicos. En verdad, sé que ha sido un taller bastante exhaustivo, pero es la introducción y espero que esto les sirva muchísimo. Creo que con la introducción ya es la base de todo y con esto ya tranquilamente pueden juzgar el TEDAM, pueden juzgar cualquier otro torneo que sea en formato escolar. Espero que les pueda servir muchísimo de todo corazón. No sé si hay alguna duda para saberlo también, para que puedan, no sé, clarificar cualquier cosa del formato escolar, World Schools. ¿Sí? ¿Todo bien, chicos? Me dejan ahí saberlo también en sus comentarios, en likes o como lo deseen. Veo un like. 2, 3. Estamos creciendo. Vale, chicos. Creo que con eso ha sido todo. Creo que no hay dudas por lo que entiendo. Entonces, eso sería todo. Espero que esto les pueda servir en serio muchísimo. Se viene el TEDAM y va a ser muy muy entretenido. Y espero que las mociones también puedan ser de su gusto también. Eso sería todo de mi parte y les deseo lo mejor de lo mejor. Cuídense.